Esos estudios lo que buscan, de alguna forma, es tratar de entender qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, ¿no? Y está clasificado en dos grandes aspectos: el desabastecimiento, que es uno de los principales problemas que estamos viviendo, y la inflación, o pérdida del poder adquisitivo. Allí se deriva, digamos, todo el estudio que hemos realizado. Pasa a la próxima, por favor. Fíjense, cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio, identificamos en primer lugar un aspecto. Todo lo que estamos viviendo actualmente tiene un momento particular cuando inició, que fue en el 2012, justamente a mediados de agosto del 2012. A partir de ese momento, todas las variables económicas tienen un comportamiento atípico. Digo todas las variables económicas, lo que tiene que ver con la inflación, la escasez, incluso valores, por ejemplo, el tipo de cambio paralelo, ¿okay? Es justo a partir de agosto del 2012 y se intensifica a partir del 2013. Eso no quiere decir que desde el 2002 nosotros hayamos vivido momentos o fenómenos desde el punto de vista económico atípicos en algunos momentos muy particulares, ¿okay? Pero sobre todo desde el 2012-2013 es que estamos viendo ese fenómeno. Si ustedes ven la lámina que está allí proyectada, esa muestra la inflación. Tiene un comportamiento relativamente constante desde el 99 y es a partir del 2012, sobre todo a partir del 2012-2013, cuando se pasa de una tendencia relativamente constante y lineal a una tendencia exponencial. Lo mismo ocurre con los indicadores de desabastecimiento. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que nos planteamos? Bueno, en economía, algo tiene que ocurrir para que haya esos cambios tan bruscos en el comportamiento de las variables económicas, ¿no? Tiene que haber alguna explicación. En el caso de la inflación, comenzamos a realizar algunos estudios econométricos utilizando la teoría económica, que es la herramienta que de alguna forma tenemos, es el soporte que tenemos, utilizando herramientas estadísticas, y empezamos a asociar la inflación con las variables que nos dice la teoría económica. ¿Cuáles son? La demanda agregada, ¿verdad? Se supone que los precios incrementan cuando o se expande la demanda agregada o se contrae la oferta agregada. ¿Qué significa eso en términos coloquiales? O disminuye la producción y las importaciones, o la gente busca más los productos en términos agregados y eso presiona al alza los precios. Cuando nosotros comenzamos a analizar esas variables desde el punto de vista estadístico, nos dimos cuenta que no son las variables que están explicando el comportamiento de la inflación. Comenzamos a relacionar, hay otra teoría, otro enfoque, que es el enfoque monetarista, y es un poco lo que uno escucha en algunos sectores como argumento, que es debido a un incremento en la liquidez monetaria, es decir, hay más dinero en la calle y por lo tanto la gente va a demandar más bienes y servicios y eso va a generar una presión en los precios. También estudiamos la liquidez monetaria y no es lo que está explicando la inflación. ¿Qué fue lo que hicimos? Relacionamos el comportamiento de la inflación en Venezuela con el tipo de cambio. Y ahí es donde identificamos. Si quieres pasar la próxima lámina, por favor. En esa lámina ustedes tienen la línea azul, no sé si logran verla bien, es la inflación. Desde donde está la línea punteada es el 2012 cuando comienza este comportamiento exponencial. Las barras es el tipo de cambio paralelo. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Que en Venezuela, por su estructura, la economía, tal como está estructurada, el tipo de cambio influye sobre los precios. ¿Por qué influye sobre los precios? Estoy hablando del tipo de cambio en general, oficial o el tipo de cambio paralelo. En general el oficial, que de alguna forma se ha movido con el paralelo, haya o no controles de cambio. ¿Por qué influye? Y nosotros tenemos una característica muy particular, que además es una de las debilidades de nuestra economía, que nosotros dependemos mucho de las importaciones. El 35% del Producto Interno Bruto corresponde a importaciones. Pero no solamente eso, sino que además
las importaciones están concentradas y en manos de grandes monopolios. Son pocas las empresas que importan. Entonces, en la medida en que son pocas las empresas que importan, que tienen el poder de monopolio, definido poder de monopolio como esa capacidad de fijar precios en los mercados, cuando yo importo materia prima como importador monopolista y voy a convertir el precio de lo que compré fuera en divisas, dólares, euros o la divisa que fuese, y lo voy a convertir en bolívares, yo tengo que utilizar un tipo de cambio. El asunto es que ahorita se está utilizando, no es el tipo de cambio al cual el gobierno está entregando las divisas, por lo general un tipo de cambio preferencial, 6.30 antes y 10 ahorita, sino que se está utilizando el tipo de cambio paralelo. Al utilizar ese tipo de cambio paralelo, por supuesto, de allí para abajo, todas las estructuras de costos empiezan a distorsionarse. Eso históricamente, por lo que observamos, es normal. Hay una fuerte correlación entre el tipo de cambio y el comportamiento de los precios. El problema actual es que ese tipo de cambio no es el tipo de cambio verdadero de la economía. Es decir, ese tipo de cambio paralelo, el que aparece todos los días en una página web, y es ese tipo de cambio que se utiliza como referencia, no se corresponde con los indicadores económicos. Y no se corresponde porque, bueno, un tipo de cambio está por lo general determinado por dos variables fundamentales, que son la cantidad de dinero que hay en la economía. Las personas necesitan bolívares para comprar dólares, ¿verdad? Mientras más bolívares, más posibilidad de comprar dólares. Pero también depende de las reservas internacionales. Cuando nosotros hicimos estudios econométricos para relacionar la liquidez monetaria, las reservas internacionales, con el tipo de cambio, no encontramos, no hallamos ninguna correspondencia. Entonces es un tipo de cambio que no conocemos cuál es el criterio por el cual se fija, pero sin embargo, que es digamos, una de las dificultades que estamos viviendo, es el que está sirviendo de marcador en los precios de nuestra economía. Entonces, por la vía de las importaciones, como les comenté, ¿no? Y de allí la alteración de toda la estructura de costo. Entonces, ese es uno de los hallazgos de la investigación. Cuando hicimos los cálculos, pues allí fue que identificamos que ese tipo de cambio está influyendo en los precios alrededor de un 70%. No es la demanda agregada la que está determinando los precios, ni tampoco es una contracción de la oferta, tampoco es la liquidez monetaria, sino que es ese tipo de cambio distorsionado. Eso por el lado de la inflación, ¿no? Luego, el otro gran problema que estamos viviendo los venezolanos es el tema del desabastecimiento. Cuando comenzamos a analizar por qué el desabastecimiento o la escasez, ustedes saben que el desabastecimiento, ¿de qué depende? La escasez. ¿Cuándo se genera escasez en un mercado? Cuando, dada una oferta, aumenta la demanda. Hay más personas buscando el bien, hay una oferta fija y se genera una escasez. O cuando se contrae la oferta, es decir, no se produce, o en nuestro caso no se importa, que es un factor importante, ¿no? La importación. Cuando comenzamos a analizar, nos dimos cuenta que no es un problema de la producción, si bien los venezolanos demandamos más, porque esto es un aspecto importante, ¿no? Se dice que estamos en crisis, que macroeconómicamente, cuando uno analiza una crisis, hay un indicador que es muy sensible, que es la tasa de desempleo. Pero nosotros observamos que hay una crisis y la tasa de desempleo más bien sigue bajando. ¿Ok? Lo que nos lleva a pensar es que esa crisis, entre comillas, digamos, está muy focalizada algunas variables, ¿no? y explicada por algunos factores y fenómenos. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar la producción, pues la contracción de la oferta y de las importaciones no ha disminuido en proporciones similares para poder explicar los niveles de escasez y de desabastecimiento. Eso por una parte, ¿no? Entonces, ese argumento de que cayó la producción, además, son productos muy particulares, los que generan colas, escasez y por lo tanto colas, ¿no? Son algunos alimentos, los de alto consumo, los que más consumimos los venezolanos, son alimentos además que están en manos de la agroindustria, en manos de grandes monopolios,
porque aquí nadie ha hecho colas para comprar ni plátanos, ni papas, ni cebollas, ni ninguno de esos, ni frutas, ni vegetales. Es el arroz, es la harina, es la pasta, la leche. Y en otros casos, cuando no hay colas, pues los precios son muy elevados, también en manos de la agroindustria monopolizada, por ejemplo, pollo, carne, huevos. ¿Okay? El resto de los productos de la economía no hay colas. ¿Okay? Hay precios elevados, por supuesto, por lo que les expliqué del fenómeno de la inflación, pero no necesariamente un desabastecimiento. Entonces está muy focalizado ese desabastecimiento, son esos bienes de alto consumo, son los productos de higiene que también están en manos de monopolios y algunos productos relacionados con el servicio de transporte, repuestos, cauchos, etc. Entonces, cuando analizamos la producción de esos bienes, nos damos cuenta que no ha caído en las mismas proporciones como ha aumentado la escasez, pero además, observando el consumo, nos damos cuenta que el nivel de consumo de esos mismos bienes se ha mantenido relativamente constante. Entonces, si yo tengo una producción constante y tengo un nivel de consumo constante, si se está produciendo y se está consumiendo con todas las dificultades que implica consumirlas, que ya las sabemos, es decir, la cola o pagar más caro, el problema no está en la producción, sino que está en el mecanismo de distribución. Desde hace 3 o 4 años ha habido alguna alteración en los procesos de distribución que hacen que esos productos que se están produciendo no lleguen a los anaqueles en el momento oportuno, en las cantidades necesarias y regularmente, como pasaba antes del 2012, generando esa sensación de escasez. Eso está tipificado en la teoría económica. Cuando hay escasez, se generan colas. ¿Por qué? Porque uno quiere buscar el producto, ya quiere conseguir el producto y quiere llegar de primero, ¿verdad? Y se va haciendo la fila. O se generan los mercados paralelos o mercados negros que nosotros conocemos como bachaqueo. Es el nombre que le dimos, pero eso, digamos, en la teoría es el mercado negro, el mercado ilegal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando no están en los anaqueles esos bienes, se genera esa sensación de desabastecimiento, colas y mercado negro con precios más altos. Pero el origen no es un problema de producción. De hecho, cuando uno escucha las grandes empresas o incluso cuando revisamos los reportes de las empresas, observamos que la producción se ha mantenido constante, incluso en términos per cápita, ¿no? De un tiempo para acá. Bueno, esos productos tienen que estar en alguna parte y si incluso los bachaqueros lo tienen es porque alguien los produjo, ¿no? Eso por el lado del desabastecimiento. Hay muchos argumentos, pero los principales para tratar de explicar por qué el desabastecimiento, uno es porque no se produce, ya les estoy comentando, por lo menos económicamente nosotros no encontramos ninguna correlación con el tema de la producción. El otro gran argumento es el control de precios. Entonces, como el Estado es controlador, le controla los precios a las empresas y esos precios máximos fijados están por debajo de la estructura de costo, entonces la empresa no produce. Ya les dije que sí producen, ¿no? Pero sin embargo nosotros analizamos el comportamiento de los precios. El control de precios lo tenemos desde el 2003 aproximadamente. Para los rubros especiales, y aquí voy a comentar algo, ¿no? La política de control de precios es una política que incluso en modelos capitalistas neoliberales se implementa sobre todo en bienes de primera necesidad y sobre todo cuando son producidos por monopolios. ¿Por qué? Porque los monopolistas tienen ese poder de mercado donde pueden fijar un precio mayor al precio de equilibrio. Ese precio mayor, la diferencia entre ese precio mayor y ese precio de equilibrio es lo que se denomina poder de mercado. Si además el bien es un bien de alto consumo, alimentos, medicamentos, es decir, que los difíciles de sustituir y que las personas independientemente del precio lo van a comprar, es lo que se denomina bienes inelásticos, el monopolista tiene un poder mayor, es decir, puede fijar un precio mayor.
los estados intervienen regulando los monopolios para proteger, para impedir que se apropien, ¿verdad?, de esa parte de la riqueza por la vía del precio y para proteger a la población y puedan tener acceso a alimentos y a medicamentos. Entonces nosotros tenemos un control de precios desde el 2003 para alimentos, productos de higiene, etc. Cuando nosotros empezamos a ver qué ha pasado con esos precios y con los niveles de producción rubro por rubro, yo creo que traes una lámina. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? ¿La próxima? ¿La próxima? Porque ya, la próxima. Pasa toda esa. Ajá, la anterior. No, la próxima, por favor, disculpa. La próxima también, que creo que es la. Ajá. La línea azul, les traje el ejemplo, es el caso de la harina de maíz precocida. La línea azul es la producción, importación de la harina, desde el 2003. La línea roja es el comportamiento de los precios en términos, suponiendo que en el 2003 era un precio de equilibrio. Si ustedes ven, el eventual rezago que ha habido por la caída de los precios no se corresponde con los niveles de producción que se han mantenido. Por el contrario, hay épocas en donde disminuyen los precios y aumenta la producción de harina. ¿Okay? No es el control de precios lo que está generando pérdidas a las empresas y por lo tanto una disminución de la producción para generar una escasez. Además que, insisto, tanto las empresas, sus reportes muestran que la producción además no ha caído. ¿Okay? Entonces, no es el argumento, el control de precios lo que está generando el desabastecimiento. Por lo tanto, si el control de precios no es la causa del desabastecimiento, no necesariamente políticas que incrementen los precios van a generar un mayor abastecimiento. Lo que hemos visto es que hay factores adicionales, como les comento, que están más relacionados con el proceso de distribución, que atienden más a intencionalidad política que a intenciones económicas, técnicas, de ganancias, de maximización de beneficios. Si las causas no son económicas, la solución tampoco necesariamente pasa por respuestas y políticas solo económicas, ¿no? Hay otras medidas que habría que tomar para garantizar el abastecimiento. El otro gran argumento es la falta de divisas. Cuando nosotros observamos, como les comento, es desde el 2012, si bien a partir de mediados del año pasado hubo una disminución en el ingreso de divisas en Venezuela, porque dependemos, como ustedes saben, de los ingresos por concepto de petróleo en un 99%, antes del 2015 hubo un ingreso importante de divisas, se asignaron divisas tanto para la industria de alimentos como para, por ejemplo, medicamentos o bienes de productos de higiene personal y del hogar, igualito se registraba la escasez. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, el caso típico es el tema de los medicamentos. O sea, nosotros prácticamente los medicamentos que consumimos son principalmente importados. Las divisas se han asignado a la industria farmacéutica. De hecho, del total de divisas asignadas a la industria farmacéutica, solo 10 de ellas se lleva el 50% de las divisas, que son las 10 más grandes, transnacionales. Y se ha asignado suficiente divisas, incluso más que en años donde no ha habido desabastecimiento. Por ejemplo, en el año 2004 se asignaban 800 millones de dólares para medicamentos. En el 2014 se asignaron 3.300 millones de dólares y tuvimos un desabastecimiento de medicamentos, supuestamente un 60%, según algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, no es cuando además nosotros revisamos y nos pusimos a revisar uno por uno los reportes anuales de estas empresas de la industria farmacéutica. Incluso para el año 2015 observamos que ninguna reportó disminución de sus ventas o pérdidas operativas, ¿no? Alegan el tema de la devaluación y la revalorización de sus activos, pero ¿qué esperaba uno? Bueno, si hubo una escasez del 70% de medicamentos,
Eso se debería reflejar en los reportes, en los estados financieros, en los balances generales, en los estados de ganancias y pérdidas, en una disminución de las ventas. Por el contrario, hay empresas que registraron incrementos de ventas en Venezuela. Saben que ellos tienen casas matrices, y una casa matriz y luego tienen sus filiales. Incluso varias de ellas registraron incremento de ventas en Venezuela. Allí es donde uno se pregunta, entonces, ¿dónde están los medicamentos, verdad? Después de realizar todo este análisis, es que decimos, bueno, no son variables económicas las que están explicando el comportamiento de la economía, por lo menos no del desabastecimiento y de la inflación. Hay otros factores que no están incorporados en la teoría económica y no los hemos metido en el modelo econométrico, que están explicando por qué si se produce y se está consumiendo, las personas no consiguen en los anaqueles los productos, porque si se entregan las divisas, los medicamentos no están, a pesar de que se registran incrementos de ventas en estas empresas. Y bueno, parte de las conclusiones es justamente que hay factores políticos, ¿verdad?, que están explicando lo que ocurre actualmente en la economía. Si a eso le sumamos otros indicadores, como les comenté, la tasa de desempleo, por ejemplo, su comportamiento no es coherente con lo que estamos viendo del desabastecimiento de la inflación. Incluso el PIB, a pesar que registró una disminución a finales del año pasado, esa disminución, digamos, primero en el sector alimentos, esa disminución fue mucho menor. Fue en otros sectores, pero además consecuencia de esa contracción de la oferta por la vía de incremento de los costos. Eso es lo que se llama shock de oferta. Lo que realmente está ocurriendo es que por la vía de los costos, como marcador de precio de la economía, el tipo de cambio paralelo, la contracción de la oferta no es por la vía de las cantidades, sino por el incremento de los costos. Y eso ha generado ese alza en los precios de los bienes y esa inflación que nosotros tenemos. Entonces, bueno, de alguna forma, esas han sido las conclusiones. Nosotros, digamos, ¿cuál es la principal debilidad de nuestra economía que ha permitido que seamos tan vulnerables? Porque digamos que esa es la palabra, ¿no? Hemos sido vulnerables ante estas manipulaciones, tanto del tipo de cambio como en la distribución. Y es la gran concentración del capital que existe en Venezuela desde el punto de vista estructural. Son muy pocas, nosotros dependemos de muy pocas empresas para alimentos y medicamentos. Me sobran, no llegan a 20 medicamentos, ya les dije, el 50% se lo llevan 10 empresas. En alimentos, estos que están faltando, que generan cola, si ustedes se ponen a ver, son 2 o 3 empresas las que producen harina, pasta, arroz. No así los vegetales, las verduras, las hortalizas, que son muchos productores, ¿verdad?, que además el costo de cartelización es muchísimo mayor, por supuesto, pero son pocas las empresas que nos ofrecen los bienes de higiene personal y productos de limpieza y de higiene personal. También son 2 o 3 empresas, ¿no? Entonces, esa concentración tan alta del capital, de la producción, de la distribución en pocas manos es lo que nos ha hecho muy vulnerables, y que hayamos eso acompañado de la necesidad de un Estado con mayor capacidad de regulación de estas empresas y de estos monopolios, ¿no?, por distintas vías. Yo a veces digo que sí tenemos que superar el modelo rentista, por supuesto. Depender solamente del petróleo, por supuesto que hay que superarlo. Nuestras empresas deberían producir no solamente para abastecer el mercado interno, sino también para exportar y generar divisas, por supuesto, pero además esas políticas tienen que estar acompañadas, sobre todo estos 15 motores, para promover la pequeña y la mediana industria y garantizar la desconcentración del capital. Más industrias, más empresas en la agroindustria, más empresas en lo que son medicamentos y productos de higiene, no solamente para resolver la coyuntura y la emergencia económica, sino en general para tener una estructura económica incluso más, y no necesariamente empresas de producción con capital solamente privado, con distintos modos de producción, ¿no?, distintas propiedades de los factores de producción, cooperativas, mixtas, público, privadas, pero lo importante es la generación de competencias. Sinceramente,
lo que hemos visto siempre nos lleva al mismo sitio, ¿no? Y el problema es que, más allá de la emergencia económica, y ahí sí me estoy metiendo más en lo estructural, cuando el capital está concentrado, es el determinante de las desigualdades, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer muchos esfuerzos por disminuir la desigualdad, garantizar una mayor igualdad en la distribución de la riqueza, incluso en la distribución de la renta, petrolera en nuestro caso. Pero en la medida en que la concentración de capitales es mayor, ustedes saben que en el mismo modelo capitalista el precio es el mecanismo de transferencias y la desigualdad que se genera entre los factores, ¿verdad? Si además el capital está más concentrado que lo normal, entonces la probabilidad de que tengamos una distribución menos igualitaria es mayor. Entonces nosotros tenemos que avanzar en superar el modelo rentista, pero al mismo tiempo avanzar en superar ese modelo rentista promoviendo la competencia, rompiendo con los monopolios que nos hacen muy vulnerables, no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Las grandes industrias farmacéuticas son transnacionales, pero tenemos monopolios internos con capital nacional que también en este momento digamos, somos muy vulnerables a las decisiones, manipulaciones de producción, de distribución de este tipo de empresas. Bueno, en resumen, un poco compartir esos resultados.